Saludos desde este espacio, llamado Cosiéndole plumas a tus alas. La intención de haberlo creado es compartir herramientas e información que a mí me hicieron bien y que siento que pueden ayudar a muchos a alcanzar el bienestar que todos nos merecemos. Disponer de información y permitirnos escuchar otros puntos de vista nos permite reflexionar y decidir desde la individualidad que cada uno de nosotros somos. Se nutre el espíritu y crecemos libres, decidiendo a cada paso cómo queremos vivir. Y es mi intención desde acá entregar esa plumita de mi espíritu para colaborar con tu expansión. Es época de sentir más y pensar menos, porque en el sentir está la sabiduría que cada uno de nosotros tenemos. Solo coseré una pluma, las alas son tuyas. Detrás de la apariencia de la sangre que corre por nuestras venas, la flexibilidad de la piel y la misteriosa tormenta eléctrica que rompe el silencio del cerebro, somos creaciones cuánticas. Nuestra esencia comienza como ondulaciones en el campo cuántico, y eso es ineludible. Deepak Chopra, de su último libro, Cuerpo Cuántico. Bueno, elegí este fragmento del libro Cuerpo Cuántico porque me encantó. Fue un libro que me regalaron en el momento justo, creo, en donde yo estaba en mi búsqueda de qué es cuántica, ¿no? Porque lo escuchaba muchísimo y sentía que tenía algo de información, pero como que no terminaba de encontrar las palabras justas para entender bien lo que significaba. Y creo que, es importantísimo que nos podamos juntar a hablar sobre esto desde la expertise de cada uno, ¿no? Desde lo que cada uno recorrió, de las formaciones que tiene, que en definitiva son todas búsquedas de bienestar, de encontrar soluciones, de encontrar respuestas y de también orientar nuestra creatividad en algo que para nosotros sea importante, ¿no? Como Carla por ahí la medicina, Guille la ingeniería, desde esos lugares, yo trabajando también desde el bienestar, siento que es importante que desarmemos el concepto que tenemos de bienestar, y eso tiene que ver con la cuántica. Por eso elegí este pedacito del libro para empezar a hablar sobre cuántica. Yo creo que la cuántica es romper con el concepto del hombre como un ser humano, carne, hueso y una funcionalidad, y empezar a ver al sistema humano que somos. Y yo creo que somos energía, somos cuerpo funcionando, una máquina hermosa y perfecta, pero debemos incorporar ese concepto completo del ser humano. ¿Por qué? Porque tenemos una parte nuestra que es la creencia. Desde lo que nosotros creemos, funcionamos. Y eso creo que es cuántica. Es decir, lo que creemos es algo que nuestro cerebro empieza a crear y crece, y lo alimentamos con las palabras, con las afirmaciones todo el tiempo, y a partir de ahí nuestro sistema humano hace caso y funciona. Entonces, si queremos trabajar sobre el bienestar, creo que por lo menos es mi camino, mi gran camino, trabajar sobre el bienestar, es importante conocer qué es cuántica. Es algo que siempre estuvo entre nosotros, solo que estamos empezando a conocerlo, me parece, y a partir de ahí llevar más luz sobre esos conceptos. No es algo efímero solamente, tiene esa parte efímera, tiene esa parte del etéreo y también tiene una parte concreta, ¿o no, Guille? Es como esa información científica y técnica, es decir, tenemos un campo electromagnético, pero también nuestras células están compuestas de ese campo electromagnético. ¿O no? ¿O estoy diciendo mal? Es algo así, ¿no? Bueno, esas células funcionan con ese campo electromagnético, funcionan con electricidad, ¿o no? Sí, y lo más interesante es eso, cómo son conceptos que hemos ido descubriendo ahora y le ponemos este nombre de cuántica, pero como bien vos decías, siempre estuvieron. Siempre lo vimos en algo tan sutil y tan natural desde los orígenes,
pero que por los avances de la ciencia y de la tecnología hace más de 100 años aproximadamente, podemos llegar a este concepto que hoy llamamos cuántica, desde la física cuántica y la mecánica cuántica, que tiene que ver con la física cuántica, abarca también a la física más tradicional que se conoce más de la materia newtoniana, pero que hoy, por suerte, estamos empezando a entender cómo es que funciona. ¿Y funciona a qué nivel? Funciona a nivel subatómico. Si creemos que el átomo es la menor unidad de materia no divisible, o sea, es esa partícula tan pequeña, y como bien vos decías, desde los tejidos, células, moléculas, átomos, y ahí nos hubiéramos quedado si no seguíamos analizando. Y si lo miramos a nivel subatómico, cuando se analizó dijimos, y acá ya no hay materia. Entonces, ¿qué hay? Está este quantum, que se le dice, o cuanto, en donde son paquetes de energía que se van relacionando. Y como nada del universo, el planeta y nuestro ser, en toda la naturaleza, está estático, por eso tenemos que hablar también del concepto de mecánica, que son todos esos movimientos y que se van interrelacionando a nivel energético. Y parándonos en esta frase de Tesla, de que si quieres conocer los secretos del universo, búscalos entre energía, vibraciones y frecuencia, es donde tenemos que ver que esas tres cosas están en constante interacción con nosotros. Lo podemos ver en la luz, en las ondas, esas ondas vibratorias de luz, que cada, por ejemplo, color vibra y tiene una determinada frecuencia, con una determinada cantidad de energía, como no es lo mismo un ultravioleta que un infrarrojo. Lo podemos ver también con los sonidos. De hecho, la voz es una gran herramienta cuántica de que seguramente vamos a empezar a hablar. Y lo podemos ver en otras cosas, como en estos campos electromagnéticos, que es lo que nos atrae o nos repele, tanto en el cuerpo, en las personas o con todo lo que estamos interactuando y resonando o no resonando, porque estamos en diferentes frecuencias de ondas ondulatorias. O el ferromagnetismo en los imanes. Cuando hablamos de los magnetos, o sea, estamos hablando de esto. Es decir, o sea, nosotros tenemos este campo electromagnético unido a la materia. Y dentro de la materia también tenemos este campo electromagnético, o sea, conviviendo con la materia. Es decir, ese campo electromagnético y todo lo coherente o incoherente que sucede en ese campo electromagnético va a influenciar directamente en la materia. Es decir, entonces, todo lo que sucede a nuestro alrededor que nos impacta de una manera buena o mala interfiere directamente con la coherencia y el orden de la materia y entonces puede desordenarla o mantenerla ordenada. Claro, es decir, la materia es energía vibrando a baja frecuencia, que es lo que el ojo humano o lo tangible que tenemos. Por eso la luz que está o el sonido que están vibrando esas ondas a una alta frecuencia, es que para el ojo no lo puede llegar a percibir, y por eso hay tanta ciencia y tecnología que fue descubriendo desde esas amplitudes de onda, esas velocidades que tiene, la potencia. Entonces nosotros estamos acostumbrados a esto que estamos tocando o viendo con el ojo humano, que es la materia nueva. Entonces parece un concepto un poco más abstracto de estar hablando de energía, vibraciones y frecuencia cuando nosotros lo somos. Pero el tema es que no nos podemos dar cuenta en el simple hecho de otras cosas que se van interrelacionando. Por eso tanto el universo, el planeta y el ser humano, para llevarlo desde lo macro hasta algo un poco más micro que somos nosotros, está en constante movimiento y en constante relacionamiento. Y por eso es que vamos viendo eso y darle un aplicativo a todo esto, porque pensamos, ¿en qué me sirve saber de todo esto? Y en algo que hoy vamos viendo que va muy avanzado, que es la medicina cuántica, este mente-cuerpo
de cómo se va todo uniendo. Sí, y la coherencia que tiene que existir. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta que somos un campo electromagnético y ese campo electromagnético, si está en orden, impacta directamente sobre la materia se puede transformar con el funcionamiento ordenado o desordenado de nuestro campo electromagnético. sin duda. Entonces, si nosotros tenemos ese orden, si nosotros logramos ese orden en nuestro campo electromagnético, podemos cambiar un desorden en nuestras células. Es un concepto complicado, como decía Guille, yo creo, de entender, como nuestro cerebro siempre tiene que comprobar todo. Sí. Entonces, creo que es un concepto muy complicado de poder comprender de esto, ¿no? Hablando de que hay cosas que no son tangibles, pero si cada uno de nosotros entenderíamos cómo funciona esto cuántico y llevado al plano de salud, como bien decías vos recién, Vane, nosotros tenemos el poder. Exacto. Nosotros tenemos el poder de sanar, nosotros tenemos el poder de enfermar, nosotros tenemos el poder de elegir en qué frecuencia vibrar. Entonces está buenísimo que esté llegando toda esta información, que coincido de que viene de muchísimos años atrás y que quizá está llegando la información o nosotros la estamos redescubriendo. Sí, en realidad sí. Voy más por ese lado, sí. Que la estamos redescubriendo y que esto, digamos, se propague. Me parece fantástico porque, y debería ser así, y creo que nosotros tenemos, el estar hoy acá reunidos hablando de esto, creo que también es parte de nuestra misión de poder propagar y llevar a la gente a través del conocimiento toda esta información, porque es ahora un polvo en esto que digo, tenemos el poder. Sí, cada uno de nosotros, como seres humanos, como ese sistema humano, si conoce, o sea, a través de la información que se convierte en conocimiento y cuando empezamos a incorporarla cada vez más, la hacemos significativa y se convierte en sabiduría, podemos trabajar sobre nosotros mismos en crear esas condiciones de salud. Ese conocimiento a través de la conciencia, ¿no? Que se habla tanto hoy de la conciencia y además en ese imaginario colectivo o en esas frases populares estamos acostumbrados a llegar a un lugar y decir hay mala energía o siento una mala vibra, o en algún lugar, sea un transporte público, sea un ambiente nuevo, sea con amigos, sea con una pareja. Entonces, si decimos todo eso, ¿por qué después cuando estamos hablando de estos conceptos nos parece que no puede aplicarse a algo tan bueno como es nuestro bienestar, nuestra salud, que tenemos que integrarla? O sea, no tenemos que tomarlo como que es algo alternativo, o sea, sino por el contrario, trabajar en conjunto para todo esto, para toda esta coherencia. Es decir, esto que decías, Guille, de llegar a un lugar y sentir, y después, bueno, cada uno le pone el adjetivo que quiere, ¿no? Pero sentir una determinada vibración, ¿es buena o es mala? Eso es nuestro campo electromagnético que nos da información. Después el cerebro la procesa según lo que cada uno, desde sus creencias, interpreta como bueno, malo, hostil y demás, ¿no? Pero el campo electromagnético nos habla todo el tiempo. Lo que pasa es que nosotros no escuchamos, o sea, no estamos en conciencia plena, es decir, no estamos en el presente. Si nosotros, y esto tiene que ver con este libro, con el libro de Cuántica, con muchas personas que están tratando de despertar al resto de los seres humanos, ¿no? Crear esas condiciones de salud, entender que lo que aprendimos hasta ahora quizás, bueno, puede ser erróneo o quizás nos quedó corto. Y ahora tenemos que, bueno, reescribir nuestra forma de vivir e ir por algo más. Ese cambio en el concepto de bienestar y ese poder de yo voy a crear mi bienestar. Si yo entiendo que soy un campo electromagnético que también está dentro mío, que ese campo electromagnético puede modificar la materia, que si yo puedo modificar la materia, esas células que se están dividiendo mal o que están funcionando mal pueden volver a la coherencia desde el trabajo del sistema humano, entonces podemos cambiar una realidad.
Y eso es muy importante porque estamos condenando, ¿o no, Carly, como a las personas con lo que decimos muchas veces, Sí. desde la medicina? Desde la Por medicina un tradicional, lugar. sí, es romper este paradigma de que, bueno, vinimos, digamos, con fuimos incorporando cierta información y de repente es decir, bueno, pero no es esto solo, hay un montón más, ¿no? Entonces, esto, abordar a las personas, ¿no? Entender que cuando tenemos a alguien frente a nosotros, no es solamente lo que nuestros ojos pueden ver, sino que hay mucho más allá, ¿sí? Que somos varios cuerpos, ¿sí? Que somos el cuerpo mental, el cuerpo emocional, el físico, ¿no? El espiritual, y poder entender así a la persona, ahí nos vamos a dar cuenta de todo esto, de cómo funciona la cuántica, y como bien vos decís, desde la palabra, y quizás se ve mucho, uno lo lleva al plano de salud a veces, que es lo como Sí, lo concreto. más claro, Sí. lo concreto, y desde la medicina tradicional se trabaja, digamos, a ver, los profesionales a veces no se dan cuenta, ¿no? En el afán de aplicar lo que aprendieron, ¿no? Y sin tener en cuenta esto de lo cuántico, que el que tenemos enfrente, cómo funciona desde la cuántica, y que es mucho más que un cuerpo físico, y esto que hablábamos del poder de la palabra, que ahí hay una resonancia, ¿no? Y cómo uno, digamos, limita a esa persona, al momento quizá por ahí en un diagnóstico, y toda esa frecuencia, esa vibración que llega, que uno no está consciente de eso, de que mi palabra es una vibración que está llegando al otro, y que el otro también, al recibir ese, depende cómo esté resonando, ¿no? Sí, lo toma, lo cree y lo hace ley. Tal cual, lo hace ley, y ahí llegaste. Esto de Que tenemos una emoción También. en esa palabra, Sí. que la otra persona le puede despertar una emoción Tal cual. determinada, o sea, de cuando esto decimos estas bajas frecuencias o altas frecuencias, ¿sí? Hay veces que la palabra en sí, las letras, son las mismas, pero depende con qué emoción lo estemos dando, de tristeza, de preocupación, de alegría, de esperanza. Entonces, en todo ese campo tan amplio de vibraciones y frecuencias, podemos decir lo mismo que no es lo mismo, porque le va a resonar de otra manera a la Tal cual. persona. Y cómo la voy a afectar a la otra persona para que realmente le pueda cambiar o no lo que es esa emoción que está determinada entre 80 a 120 segundos, más o menos aproximadamente. Pero si esa emoción yo la sostengo, ya tengo una actitud. Entonces, esas actitudes frente a la vida, ¿cómo nos están a nosotros afectando, percibiendo, y cómo nos percibimos nosotros ante eso, ¿no? Sí, esto de también la mente, cómo funciona la mente, que también es cuántica. Como dice el doctor Chopra en su libro, también los sentimientos, las emociones y la materia, todo es cuántica. Entonces, volvemos a lo mismo, somos un sistema humano en funcionamiento. Y lo que la mente cree es a lo que el sistema humano le hace caso. Entonces, esto de desaprender un poco lo que venimos aprendiendo sin desprestigiar lo que venimos aprendiendo, porque entendemos que somos humanos en proceso de evolución, entonces hay cosas que tuvieron, también sin desmerecer a la medicina, es decir, la medicina como tal es muy importante y es muy valiosa para resolver los problemas cuando ya están. Entonces, por ahí hay mucha tecnología para operar un paciente, para determinadas cosas. El concepto de bienestar yo creo que tiene que ver con entender que yo puedo prevenir. ¿Y cómo voy a prevenir? Creando condiciones de salud. ¿Y cómo voy a crear condiciones de salud? Conociendo cómo funciono. Entonces, todo eso lo que hace es predisponer a la persona a tomar las riendas de su propia vida. Es decir, bueno, el estrés, yo lo voy a cambiar, yo lo voy a mejorar. ¿Qué herramientas tengo? El estrés, esto tan importante, ¿no? Como el estrés y cómo yo detecto el estrés y todo lo que el estrés, que comienza en una emoción, porque el estrés lo puedo medir en parámetros, bueno, sí, lo podemos medir en parámetros, ustedes me lo van a decir mejor que nadie.
pero comienza en una emoción, en una discordancia con el entorno. O sea, me estoy relacionando con el entorno de una manera que me produce una discordancia, una incoherencia en mi campo electromagnético, y eso termina afectando las células y se manifiesta en un análisis de sangre. Y eso se manifiesta en una enfermedad o en un proceso determinado. Entonces, tenemos que ya abrirnos a que somos un sistema humano y que somos energía, y que esa energía nos da información, y que es como la puerta de entrada que yo pueda revertirlo, modificarlo y que no llegue a la materia. Esto que decías de los análisis de sangre, entender y las cosas se instalan antes de que los estudios lo demuestren. Cualquiera sea, una tomografía, una resonancia, un análisis de sangre. Ese estrés que decía Van se denomina ese estrés oxidativo, y ese envejecimiento celular que nosotros tenemos. ¿Y por qué se da? Por esos radicales libres, o sea, que vamos teniendo y se van desprendiendo en nuestro cuerpo, que vamos perdiendo esa coherencia a nivel subatómico de energía del cuantum, ¿no? ¿Qué son, Guille, los radicales libres? Como para explicarlo bien, porque muchas veces, a veces la ionización negativa, los radicales libres, son palabras que manejamos hoy en día, tenemos cerca mucha información, los laboratorios nos mandan información y nosotros ya nos autodiagnosticamos y hacemos un montón. Pero ¿qué son los radicales libres? ¿Cómo lo puedes, no sé, cómo explicar así lo entendemos fácil? Los radicales libres, así como por ejemplo, vamos a tratar de llevarlo a un concepto de cómo, por ejemplo, un concepto de la electricidad. Sí. ¿Cómo se va produciendo electricidad? Es cuando un electrón va ocupando un espacio vacío de otro, o sea, de otro lugar. Entonces ahí se va produciendo lo que normalmente nosotros conocimos con la lamparita, que no la hizo Edison, sino que la mejoró con el filamento de tungsteno, ¿no? Que después de varias pruebas él pudo hacer. Entonces esos radicales libres se van tratando de asociar con otras moléculas y otros átomos. Entonces, en ese estrés oxidativo, que son en general son de oxígeno, y después vamos a hablar un poco de la ionización, y más que nada de la ionización negativa, en donde el hidrógeno, esa famosa H2O, como el hidrógeno trata de volver a asociarse con el oxígeno para poder generar esa molécula de agua. Y el agua nosotros la tenemos muy presente en el planeta Tierra, o sea, y en nuestro cuerpo, que es un elemento conductivo importantísimo. Entonces esos radicales libres, cuando se van asociando, van generando los diferentes padecimientos, afecciones, y acá seguramente Carla me va diciendo, y enfermedades. Ahí es cuando se va instalando algo de todo esto. Sí, la enfermedad propiamente dicha, los radicales libres se liberan, digamos, de forma natural, ¿no? El tema es cuando, desde la digestión, desde la respiración, el tema es cuando esto se va como acumulando y ya deja de ser fisiológico, es decir, ya deja de ser normal. En este acúmulo es donde aparece el estrés oxidativo, ¿sí? Y eso, ¿cómo podemos llegar a eso? Desde muchas formas, digamos, tanto desde la alimentación como desde las emociones, ¿sí? Que justamente es todo cuántico también, ¿no? O sea, ese estrés oxidativo es malo, digamos, para poder entenderlo. Que ese estrés oxidativo es malo para nuestra salud. Sí, cuando ya el estrés oxidativo es como el acúmulo y es malo. Entonces ahí es donde aparecen los famosos antioxidantes, que están tan de moda, que uno, como bien decías, uno escucha. Sí. Bueno, ahí aparecen los antioxidantes como para, digamos, contrarrestar este efecto que es nocivo para nuestra salud. Y de dónde aparecen también, no hay una sola cosa, son como varias, ¿sí? Desde la alimentación, desde la actividad física, desde las emociones, los pensamientos, ¿sí? Y volviendo un poco a lo que decía atrás, entender que nosotros tenemos el poder, ¿sí? Que nada nos llega casual, sino que nosotros tenemos el poder de manejar eso y no llegar justamente a todo eso
tomando actitudes, tomando conductas, pero hay veces que hay que ser consciente de esto, ¿no? De la información, tener la información y ser consciente de la información y aplicarla también, ¿no? Porque es un trabajito, ¿no es? Ay, ya lo sé. No, bueno, llevarlo a cabo día a día. Sí, esto de las células, el agua que compone el cuerpo humano, toda la parte de la materia y la importancia de que somos, gran porcentaje de nuestro cuerpo es agua. Y si eso no está, digamos, fácilmente limpio, empezamos a funcionar mal. Toda la división celular, toda la conducción, toda la información empieza a ensuciarse y ahí empieza esa discordancia, esa incoherencia que nos lleva a la enfermedad, a los procesos de enfermedad. Por eso se habla tanto de la alcalinización, por ejemplo, sea de los alimentos, del agua, volver esta agua ionizada de manera negativa, de los aniones. Los aniones son los iones con carga negativa y los cationes son los iones con carga positiva. Lo que nosotros vamos acumulando son cationes en nuestro cuerpo. Entonces necesitamos todo esto, esta alcalinización de los alimentos, del agua. ¿Por qué? Por todo esto que estamos hablando. Entonces, sean de diferentes maneras, como bien mencionaba Carla, que tenemos. O sea, no es solamente el agua y los alimentos, sino cómo lo vamos regulando. Y todo eso cambia hasta en el pH, por ejemplo, de nuestra piel, en todo lo que nosotros podemos ir liberando. Bueno, vos, Carla, como gastroenteróloga, contanos un poco cómo sería. También hay equipos con respecto a esto y hay aparatología, ¿sí? Que lleva esto, pero desde lo simple es esto, es la alimentación, el ejercicio. Sí, desde como gastroenteróloga te puedo decir, hacer mención de este eje intestino-cerebro, donde en nuestro intestino es nuestro segundo cerebro, ¿sí? Donde hay una red neuronal, donde hay microorganismos, que es lo que tan conocido es la microbiota o esta flora intestinal, ¿sí? Que justamente cada cosita que tenemos, cada célula, cada microorganismo, cada bichito que tenemos tiene una vibración, tiene que estar en armonía, ¿sí? Para que todo funcione. Bueno, cuando hay un desbalance, que es esto de la disbiosis, es decir, que por ejemplo nuestra flora intestinal pierde el equilibrio, ¿a través de qué? De lo mismo, vuelvo a lo mismo, de la alimentación, el estrés, de las emociones, el pensamiento. Obviamente que también en lo que va a influir es en la liberación de ciertas hormonas, serotonina, dopamina, que también están relacionadas con el intestino, ¿sí? Que son estas hormonas de la felicidad, del estrés, ¿sí? Hablando de la serotonina, es la felicidad, la dopamina es más del deseo, del placer. Bueno, pero si todo esto está en equilibrio, como debería estar, la orden que llega a nuestro cerebro justamente es de armonía, de paz, ¿sí? Estoy en equilibrio. Ahora, cuando hay un desbalance, digamos, en lo que es nuestro intestino, obviamente que la información que llega al cerebro va a ser esta, de estrés, depresión, incluso hasta enfermedades neurodegenerativas, ¿sí? Se puede hablar de Parkinson. O sea, por eso siempre repito y hago el foco en lo mismo, tenemos el poder. Además, es como un biofeedback, digamos, porque también desde nuestro cerebro, esto que decíamos, los pensamientos, ¿no? Las creencias limitantes, todo eso también baja una información. Es como que hay una relación, es un eje que está en relación, digamos, permanente, y que tiene un efecto. No es lo mismo estar en equilibrio que estar en desbalance. Y también, bueno, se genera todo esto, volvemos a lo mismo, del estrés oxidativo. Influye, el concepto que tenemos que tener es que somos un todo. No somos fragmentos, no somos una parte. Tanto desde lo corporal, hablando físicamente, propiamente dicho, desde el físico, tampoco somos partecitas. Somos un todo, como bien decíamos, es una máquina perfecta. Somos un sistema, entonces no podemos como fraccionar y desmenuzar, porque esto no tiene que ver con esto. Sí, tiene que ver, está todo en relación, está todo, llevándolo a lo cuántico, está todo en equilibrio, este balance, esta armonía que tiene que haber. Es como, yo digo,
es como una orquesta de músicos, ¿no? Exacto. Están todos los instrumentos afinados. Ahí estamos en armonía, Pero se habla tanto también de los armónicos en todo esto de la electrónica, que tiene que ver justo con la armonía. Y entiendo que por lo que dice Carla, hay que analizar al ser de manera integral y no por partes. O sea, entonces por eso ir viendo todo esto que estaba diciendo es súper interesante y más abarcativo. Por eso creo que hablamos de terapias y medicinas integrativas. No algo alternativo, no es que si yo hago esto tengo que dejar de hacer lo otro, sino es algo controversial, sino que creo que ese es el concepto más interesante para poder llegar a un estado de salud, de bienestar que nosotros tenemos, que es propio, es genuino y es hasta primitivo, que bueno, lo hemos ido descubriendo ahora, ¿no? En todo este último tiempo por el avance de la ciencia y de la tecnología y no por algo traído así de la nada. Claro, como si bajáramos ahora el concepto de cuántica y estamos hablando de magia. No, esto existe, es simplemente el desarrollo que el hombre fue teniendo y donde la información va apareciendo, no se puede evitar más, como dice el fragmento que leímos al principio, es ineludible, o sea, esto ya está. Esto que decís de la microbiota, que todo tiene que funcionar, que todo tiene una vibración, las hormonas tienen una vibración, las glándulas tienen una vibración. Entonces, estamos hablando de lo mismo, somos vibración. Adentro de la materia somos vibración. Entonces, si nosotros entendemos esto, podemos crear esas condiciones de salud llevando a la coherencia y al orden. ¿Y cómo llevamos a la coherencia y al orden? Respirando bien, durmiendo bien, alimentándonos sanamente. Por eso es tan importante esto que dicen ustedes de no dividir el cuerpo. Pero para eso, la persona que va al médico o que va a buscar ayuda porque hay un desbalance en alguna parte, poder entender que soy un sistema humano, entonces soy un sistema humano, no me trates el corazón solito, porque por algo acá está fallando, también tengo un hígado, un riñón y todo esto junto está funcionando y hace de que yo viva. Entonces, no es esto solo, es el todo. Y comienzan las emociones, ¿no? Es emoción. Y algo de los avances interesantes que estábamos hablando, que no era por mencionar de que todo lo anterior no sirva, sino que fue una evolución. Es de que, por ejemplo, antes había microscopios, que cuando hablamos de microscopios, los primeros, estamos hablando de algo de 10 a la menos 6. En cambio, hoy que ya estamos en un nivel de nanotecnológico y nanomedicina, estamos hablando de 10 a la menos 9. Entonces, todo eso nos hace investigar aún más en detalle y particular de cada cosa, por eso podemos hablar a nivel subatómico. Entonces ahí es donde empezamos a ver la ausencia de materia o la interrelación de la energía. Bueno, yo como especialista también en homeopatía, la homeopatía funciona a nivel nanométrico, o sea, a nivel de nanómetros, claro, ¿no? De nanopartículas. Entonces, un poquito más grandes, digamos, que los átomos, pero justamente es esto, cómo es, no se puede comprobar, ¿no? No hay soluto en el solvente. Pero bueno, hablamos de nanopartículas, de energía, de la huella que deja en el agua, huella energética, la medicación homeopática. O sea, hay un montón de herramientas y hay un montón de disciplinas o terapias que funcionan más o menos dentro de lo mismo. Y esto, volviendo a lo que en algún momento dijiste vos, Vane, decir, no es desmerecer a la medicina. No, de ninguna manera. Es sumarle a la medicina. Yo creo que la medicina tradicional, y lo digo como médica, se quedó corta, ¿no? En esto, ya lo mismo que dije hace un rato, en el simple hecho de enfocar a un paciente, a una persona, no, para una persona, como esto, como un corazón, un riñón, un hígado. No, es un todo, y no solo el todo físico, sino el todo cuántico, energético, y ni que hablar de órganos, de decir, bueno, lo sacamos, esto, total no, si está en el cuerpo humano, a ver, todo tiene una función,
todo está en una red energética y de funcionalidad, esto no puede ser sin esto, se necesitan mutuamente. Entonces eso, hay que romper con esa estructura y con esas creencias que fuimos incorporando. Bueno, hay que hacer como un giro. Sí, hay que desaprender lo aprendido. Y esto de las herramientas, ¿no? Decir, bueno, llevarla a las personas y entre nosotros, nutrirnos de esto y es decir, bueno, estoy pasando un mal momento porque hay algo X que está funcionando en mí mal. ¿Qué puedo hacer? No descartar nada. Exacto. Sumar, pero sumar ¿desde qué? Desde la información. Primero me informo, entiendo cómo funciona este sistema humano, entiendo que la energía no es algo espiritual que está aparte, que la busco en determinados momentos. No. Somos energía y el concepto de energía es ciencia, es científico y nosotros somos energía, además de materia. Entonces... Sin duda porque ya los conceptos de física y mecánica cuántica ya se están dando a nivel facultativo y de universidades en todo el mundo. Entonces, tal vez, uno no lo sabe, como decía Carla, en los próximos pasos sea que cuando haya una formación médica empecemos a integrarlo también en todo eso, porque si lo puede ver, claro, los ingenieros también nos ocurre eso de que somos los escépticos o los cuadrados, que estamos acostumbrados solos a la materia, pero tenemos dentro de las materias que se dictan en una facultad o en una universidad, hay materias en donde ya se habla de física y mecánica cuántica y se hacen aplicadas ¿a qué? A todo. Entonces seguramente de hecho parte de la bioingeniería, de la nanotecnología y todo lo que tenemos, puede ser que el próximo paso sea esto, de la integración de los médicos con eso sería utópico. Sí, pero bueno, que tantas ramas del bienestar, ¿no? El ayurveda, sí, la homeopatía, tantos estudios, además milenarios. La medicina china. Tiene esta concepción. Sí, del todo. Es a lo que apuntamos y creo que es lo que tenemos que unir para lograr ese bienestar y para volver a tomar el poder de elegir nosotros de qué manera queremos vivir, cómo queremos vivir. Y para eso es importante la información, o sea, estar informados, tomar nosotros la información, investigar, preguntar, no quedarnos muchas veces por miedo. Si estoy pasando un proceso de enfermedad, digo, voy a lo seguro, voy al médico y me quedo solo con esto. Está bien ir al médico, está bien la medicina tradicional, pero hay que abrirnos, informarnos y saber que yo puedo sumar al equilibrio y al bienestar de mi cuerpo devolviéndole lo que le quité en algún momento, que es esto de no elegirnos, ¿no? Como, bueno, voy a comer alimentos industrializados, no importa, ¿qué me va a hacer? Dormí mal anoche, me acostumbro a dormir mal, me acostumbro a estar con una contractura, me acostumbro a determinadas cosas que no nos tenemos que acostumbrar porque tenemos el poder de volver al bienestar, al origen, y tenemos el derecho de dormir toda la noche, 8 horas de corrido y estar tranquilos. Y tenemos el derecho a alimentarnos sanamente, a sentirnos livianos, deshinchados. Todo eso es nuestro derecho, el bienestar. Pero hay mucha medicina que lo extraño, que hoy se vuelve a reflotar, que por lo que uno entiende, acá cualquier cosa Carla me va a corregir, que los galenos, que son los denominados los primeros médicos, trataban en piscinas de agua hechas en roca que se pueden ver hoy en parte de Grecia, Turquía, toda la zona ahí de Europa, en donde ya se empezaban a tratar con diferentes esencias, sonidos, sales, flores, todo cuestiones. Por eso es terapia vibracional. Tal cual. Claro. Por eso yo digo que es como que estamos recordando, ¿no? La historia es espiralada. Entonces vamos y venimos. Bueno, estamos volviendo al punto donde en algún momento ya estuvimos. Por eso es como un recordar. Esto ya existió, no estamos inventando nada, todo está. Lo que pasa es que lo estamos redescubriendo y lo estamos recordando. Y esto haciendo mención un poco a lo que decías vos recién, Vane, que creo que es fundamental para las personas, el empezar a sentir
sentir, no tanto a pensar. Estamos funcionando de una manera tan automatizada, ¿no? Y no nos permitimos sentir y no nos permitimos elegir y nos dejamos llevar quizá por esto. Tengo una fiesta y en un lugar y por ahí vos no estás resonando con ese lugar. ¿Y por qué no decir, no, mirá, la verdad no voy a ir porque siento que eso no es lo que me hace bien o no es lo que estoy necesitando, ¿no? Entonces, empezar a tener control de nosotros mismos. Eso para mí es fundamental, es un trabajo difícil porque lamentablemente estamos inmersos en una sociedad consumista y la vorágine y nos lleva entonces a hacer un parate y decir, espera, y no pensar, no hay que racionar nada, hay que tomarnos ese instante, esos minutos para decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que siento? ¿Qué es lo que necesito? Que si a veces no se puede hacer solo, parecen un montón de disciplinas, ¿no? Exacto. Que pueden ayudar a lograrlo. Por eso, bueno, como para cerrar esto, y es un tema que da para hablar horas, horas y horas, pero también es un tema como para concretarlo y decir, somos energía, somos un cuerpo, tenemos muchas posibilidades de crear condiciones de salud, no tenemos por qué acostumbrarnos a estar mal, no tenemos que tapar con curitas o con pastillitas las cosas que nos pasan o que sentimos. Tenemos la posibilidad de generar un bienestar en nuestra vida y es a través del conocimiento y de la información. Entonces, juntarnos, hablar, compartir información para que la puedan escuchar otros y de ahí se activen otras formas de buscar más información a donde cada uno esté, que nos escuche, que pueda decir, bueno, ¿puedo encontrar otras formas? Sí, hay muchas formas y vamos a seguir hablando de esto, vamos a seguir hablando del bienestar y le vamos a agregar, ahora hablamos como, bueno, ¿qué es el cuántico? ¿Qué es la energía? ¿Qué somos? Somos este sistema humano y podemos cambiar y mejorar nuestra condición, sea cual sea la condición en la que estemos, cada uno de nosotros y cualquier persona que nos esté escuchando, sí, podemos cambiar esa condición para mejor. Hay herramientas y las herramientas están al alcance de la mano y tienen que ver con cosas sencillas, que eso es lo que ahora nos vamos a volver a reunirnos y vamos a volver a hablar de esto, ya poniéndonos como más en práctica y llevando o compartiendo las herramientas que cada uno de nosotros conocemos y que nos hicieron bien. Así que bueno, gracias por estar acá, por compartir este espacio, por nutrirnos y llenarnos de información y de cosas lindas. Gracias a todos.